El dolor lumbar y las lesiones atribuidas al manejo manual de actividades continúan como uno de los principales problemas de salud ocupacional y seguridad que enfrenta la medicina preventiva. A pesar de los esfuerzos de control que incluyen programas dirigidos a trabajadores, las lesiones de espalda relacionadas con el trabajo todavía representan una proporción significativa de sufrimiento humano y costo económico. NIOSH, que sus siglas significan National Institute for Occupational Safety and Health, es un procedimiento analítico y una ecuación de levantamiento para calcular un peso recomendado para tareas específicas de levantamiento simétrico a dos manos, y un enfoque para controlar los peligros de lesiones en la espalda bajo por levantamiento manual. Se debe enfatizar que la ecuación de levantamiento de NIOSH es solo una herramienta en un esfuerzo integral para prevenir el dolor lumbar relacionado con el trabajo y la discapacidad, tomando una selección de características biomecánicas, fisiológicas y criterios psicofísicos. Limitaciones de la tarea de levantamiento. No aplica si ocurre algo de lo siguiente: levantar o bajar con una mano, elevación o descenso durante más de 8 horas, levantar o bajar mientras esté sentado o arrodillado en un espacio de trabajo restringido, levantar o bajar objetos inestables mientras se transporta, empuja o tira, elevación o descenso con carretillas o palas, con movimientos de alta velocidad, elevación o descenso con acoplamiento de pie o suelo no razonable, elevación o descenso en un entorno desfavorable, es decir, a temperaturas significativas más altas, o que salgan del rango de 19 a 26 grados. Distancia, humedad. Definición de términos. Límite de peso recomendado o Recommend Weight Limit. Se define como el peso de la carga que casi todos los trabajadores sanos podrían manipular durante un periodo de tiempo de hasta 8 horas, sin que aparezcan riesgos de desarrollar lesiones dorsolumbares debidas a estas actividades. El límite de peso recomendado se define por la siguiente ecuación: constante de carga por factor de distancia horizontal, por factor de altura, por desplazamiento vertical, por asimetría, por frecuencia y por factor de agarre. Índice de elevación. El índice de elevación es un término que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado con una tarea de levantamiento manual concreta. Se define como la razón entre el peso real de la carga y el límite de peso recomendado. Procedimiento para analizar tareas de levantamiento. Con anterioridad a la evaluación, el analista debe determinar 1. Si el trabajo es una tarea simple, es decir, las variables de levantamiento no cambian significativamente, o si es multitarea, es decir, que hay diferencias significativas dentro de las variables de las tareas. 2. Si se requiere control significativo en el destino de levantamiento. Esto puede suceder en los siguientes casos: si cambia el agarre, si es necesario mantener la carga en el destino, o si se recoloca o guía la carga en el destino. En el caso que haya control significativo en el destino, se calcularán dos valores del límite recomendado, una que es en el origen y la del destino. Terminología y definiciones de las variables de la ecuación. Tarea de levantamiento, definida como el hecho de sujetar normalmente un objeto de forma y masa definida con las dos manos, siendo movido verticalmente sin asistencia mecánica. W. Peso de la carga, peso del objeto que es manipulado en kilogramos. LC. Constante de la carga, es de 23 kilogramos. HM. Es la distancia horizontal de la carga, distancia desde el punto medio de la línea que une la parte interna de los huesos de los tobillos al punto medio del agarre de las manos, medido en centímetros. Distancia desde el punto medio de la línea que une la parte interna de los huesos de los tobillos al punto medio proyectado en el suelo del agarre de las manos de la carga. Posición vertical de la carga, distancia vertical entre el punto medio del agarre de la carga y el suelo, en centímetros. Si hay control significativo,
se miden en el origen y el destino del levantamiento. Desplazamiento vertical es la distancia de elevación o descenso de la carga en valor absoluto, es decir, no se distingue entre levantar o bajar la carga. Es la diferencia entre las posiciones verticales de la carga en el origen y en el destino del levantamiento, medida en centímetros. Ángulo de asimetría, medida angular del desplazamiento del objeto del plano medio sagital del trabajador en el origen y destino del levantamiento. Se mide en grados. El ángulo de asimetría se define trazando una línea que pasa por el punto medio entre los tobillos y por la proyección del centro del agarre sobre el suelo. Después se traza la línea del plano medio sagital. Para ello, el trabajador se sitúa sujetando la carga en posición neutral, es decir, sin torsión del tronco o de las piernas. La línea sagital es la que pasa por el centro de la línea que une los tobillos y sigue la dirección del plano sagital. El ángulo de la simetría es el que forma la línea de simetría y la línea sagital. Es decir, es lo primero que queremos evitar. Frecuencia de levantamiento. Número medio de levantamientos por minuto sobre un periodo de 15 minutos. Si la frecuencia es variable a lo largo de la jornada, debería realizarse un muestreo a lo largo del día para obtener una muestra representativa de ciclos que permita obtener el número de levantamiento por minuto. Duración de levantamiento. Hay 3 categorías de duración de las tareas de manipulación de cargas, según la duración de los ciclos de levantamiento y el tiempo de recuperación. 3. Son 3. 1. Corta duración. Las tareas de levantamiento que tienen una duración de hasta 1 hora, seguidas de un periodo de recuperación igual a 1.2 veces el tiempo de trabajo. 2. Duración moderada. Tareas que tienen una duración de más de 1 hora, pero menos de 2 horas, seguidas de un periodo de recuperación de al menos 0.3 veces el tiempo de trabajo. 3. Larga duración. Son las que duran entre 2 y 8 horas con los descansos establecidos en la industria. Calidad del agarre. La calidad del agarre de la mano con el objeto puede afectar a la fuerza máxima que un trabajador puede ejercer sobre el objeto y también a la localización vertical de las manos durante el levantamiento. 3 tipos de agarre: bueno, regular y malo. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Factor de frecuencia se mide. Elevaciones: corta duración, duración moderada o larga duración. V menor a 75 o mayor o igual a 75. Factor de calidad del agarre. 3 tipos: bueno, regular o malo. Y si V es menor a 75 o es mayor o igual a 75. Cálculo del índice de levantamiento. Estima el riesgo asociado con una tarea de manipulación manual de cargas. Índice de levantamiento es igual a peso de la carga sobre peso límite recomendado. Se puede usar para estimar la magnitud relativa del riesgo de una determinada tarea. A mayor valor del límite del índice de levantamiento, menor es la fracción de trabajadores capaces de mantener el nivel de actividad de forma segura, llevando a un rediseño y evaluación. Una vez cumplido este requisito, se procede a la evaluación. Este proceso tiene 3 pasos. Paso 1. Recogida de datos, medir y anotar las variables de la tarea. Paso 2. Cálculo de los factores multiplicadores y del peso límite recomendado. Paso 3. Cálculo del índice de levantamiento. Ejemplo. Un operador levanta con ambas manos frente al cuerpo rollo de papel de aluminio, que pesa 16 kilogramos, y lo sujeta para colocarlo en una máquina, como se muestra en la foto. Se requiere un control significativo del rollo en el destino, por lo que el operador debe agacharse pero no torcerse, teniendo una distancia vertical de las manos de 68 centímetros en el origen y 25 en el destino, y una distancia horizontal de 38 centímetros en el origen y 51 en el destino.
con 0 ángulos de simetría y una frecuencia de 0.4 elevaciones por minuto, menor a 1 hora y con calidad de agarre. Lo primero que vamos a hacer va a ser el límite de peso, va a ser la toma de datos del origen. Entonces, el peso total de la carga es 16 kilogramos, la constante de la carga es 23, la distancia horizontal en el origen es 38, la distancia vertical es 68. El desplazamiento vertical es la diferencia de la distancia vertical en el origen menos la distancia vertical en el destino y nos dio 43. El ángulo de asimetría es 0, la frecuencia de elevación por minuto es menor a 0.2 porque son 0.4, es mayor a 0.2, perdón, mayor a 0.2, la calidad del agarre es malo. Lo que vamos a hacer, los resultados. Lo primero que vamos a ver son si cumplen con las especificaciones. Es decir, HM cumple, entonces lo vamos a hacer con la fórmula. La distancia vertical cumple, lo vamos a hacer con la fórmula. El desplazamiento vertical cumple, lo vamos a hacer con la fórmula. Y no tenemos ángulo de asimetría, así que va a ser 1. Entonces, ok, para sacamos los resultados mediante estas fórmulas. Nos da esto. La frecuencia del levantamiento que viene siendo mayor a 0.2 con una distancia vertical de 68 y menor a 1 hora. Vamos a la tabla 5. Mayor a 0.2 1 hora. Entonces nos viene dando un valor de 1. La calidad del agarre es malo y con una distancia malo, mayor a 75 centímetros, es menor a 75 centímetros, entonces agarramos 0.90. Sacamos el resultado y nos viene dando 12.34. Luego hacemos el índice de levantamiento, que es el peso de la carga entre el límite de peso recomendado y nos da 1.3. Ahora vamos a hacer el destino. Rellenamos los datos. 6.26. Buscamos los de la tabla 0.2, malo. Nos viene dando lo mismo que la tabla del origen. La frecuencia de levantamiento y la calidad del agarre. Y lo multiplicamos, los datos que hemos sacado. Lo que nos viene dando 7.96. A esto, el límite de peso recomendado. Y esto sacamos el índice de levantamiento, que es la división del peso total de la carga entre el límite de peso recomendado, y nos da 1.9 como resultado. Con los resultados del origen y del destino, que es 1.3 y 1.9, concluimos que se tiene que estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. Como recomendaciones, 1. Acercar la carga al trabajador haciendo el rollo más pequeño para que el rollo pueda ser levantado de entre las piernas del trabajador. 2. Elevar la altura del destino, es decir, en donde el operador se tiene que agachar. 3. Mejorar el acoplamiento de la calidad del agarre, poniéndole asas. Gracias. Continuación del método NIOSH. Procedimientos para analizar trabajos de levantamiento. Esta sección describe los procedimientos que se deben seguir para evaluar correctamente las demandas físicas de un trabajo de elevación manual.
Antes de la evaluación, el analista deberá determinar si el trabajo debe ser analizado como un trabajo de elevación manual de una sola tarea o de varias tareas, y si se requiere un control significativo en el destino de la elevación. Un trabajo de levantamiento manual de una sola tarea en el que las variables de la tarea no varían significativamente de una tarea a otra o solo una tarea es de interés, también conocido como el análisis del peor caso. Este puede ser el caso si los efectos de otras tareas en la fuerza, la fatiga muscular localizada o la fatiga de todo el cuerpo no difieren significativamente de la tarea. Por otro lado, los trabajos de elevación manual de tareas múltiples que se definen como trabajos en los que hay diferencias significativas en las variables de las tareas entre tareas son más difíciles de analizar, porque cada tarea debe analizarse por separado. Por lo tanto, se utiliza un procedimiento especializado para analizar los trabajos de elevación manual de tareas múltiples. Control significativo. Cuando se requiere un control significativo de un objeto en el destino de levantamiento, el trabajador debe aplicar una fuerza hacia arriba significativa para desacelerar el objeto. Dependiendo de la velocidad del levantamiento, esta fuerza de desaceleración puede ser tan grande como la fuerza requerida para levantar el objeto en el origen. Por lo tanto, para asegurar que se calcule el RWL apropiado para un levantamiento que requiera un control significativo en el destino, el RWL se calcula al mínimo el origen y el levantamiento del destino, y la más baja de las dos escalas es usada para evaluar el levantamiento general. El último procedimiento es necesario si el trabajador tiene que volver a tomar la carga cerca del destino del levantamiento. El trabajador tiene que sostener momentáneamente el objeto en el destino o el trabajador tiene que colocar o guiar la carga en el destino. El propósito de calcular el RWL tanto en el origen como en el destino del levantamiento es identificar la ubicación más estresante del levantamiento. Procedimiento de análisis multitarea. Se escogerá un análisis multitarea cuando las variables a considerar en los diferentes levantamientos varíen significativamente. Por ejemplo, si la carga debe de ser recogida desde diferentes alturas, o si el peso de la carga varía de unos levantamientos a otros, se dividirá la actividad en una tarea para cada tipo de levantamiento y se efectuará un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger información de cada una de las tareas, llevando a cabo la aplicación de la ecuación de Nash para cada una de ellas y calculando posteriormente el índice de levantamiento compuesto. En caso de que los levantamientos no varíen significativamente de unos a otros, se le llevará a cabo un análisis simple. El método se basa en los siguientes supuestos. Número 1. Que realizar múltiples tareas de elevación aumentaría la carga física o metabólica, y que esta mayor carga debería reflejarse en un límite de peso recomendado reducido y con un mayor índice de elevación. Número 2. Que un aumento en el índice de levantamiento depende de las características de la tarea de levantamiento adicional. Y número 3. Que el aumento en el índice de elevación debido a la adición de una o más tareas es independiente del índice de elevación de cualquiera de las tareas anteriores. Aunque el procedimiento no considera la interacción potencial entre las tareas de levantamiento individuales, se cree que este efecto es mínimo. El método se basa en el concepto de que el índice de elevación compuesto CLI, que representa las demandas colectivas del trabajo, es igual a la suma del índice de elevación de una sola tarea, y el incremento en la CLI para una tarea específica se define como la diferencia entre el índice de elevación para la tarea en la frecuencia acumulada y el índice de elevación para toda esa tarea en su frecuencia real. Por ejemplo, considere dos tareas idénticas, A y B, cada una con una frecuencia de elevación de un ascenso por minuto. Usando el nuevo concepto, CLI es igual a LI-A1 más LIB2 menos LIB1, en estas ecuaciones la parte numérica del subíndice representa la frecuencia, de modo que LIB2 indica que el valor de LI para la tarea B a la frecuencia de 2 elevaciones por minuto
y LI B1 indique el valor de LI para la tarea B, a una frecuencia de un ascenso por minuto. Como las tareas A y B son idénticas, LI A1 y LI B1 se cancelan, y CLI es igual a LI B2. Como se esperaba, la CLI para el trabajo es equivalente al valor de LI para la tarea simple que se realiza a una velocidad de 2 veces por minuto. Ahora, si 2 o más tareas son diferentes, entonces CLI es igual a LI A1 más LI B2 menos LI B1. En este caso, LI A1 y LI B1 no se cancelan entre sí. El CLI es igual a la suma de LI A1, que se refiere a la demanda de la tarea A, y el incremento de la demanda de la tarea B, siendo el incremento igual al aumento de la demanda cuando se aumenta la frecuencia de la tarea B, para una elevación por minuto hasta un máximo de 2 elevaciones por minuto. Por lo tanto, a medida que se agrega cada tarea adicional, el CLI se incrementa de manera apropiada. Muchos trabajos de levantamiento en el lugar de trabajo tienen múltiples actividades de levantamiento y, por lo tanto, podrían analizarse como un trabajo de levantamiento único o de tareas múltiples. Sin embargo, cuando se necesita información detallada para especificar modificaciones de ingeniería, el procedimiento de tareas múltiples es más complicado que el procedimiento de una sola tarea y requiere una mayor comprensión de terminología de evaluación y los conceptos matemáticos. Por lo tanto, la decisión de utilizar el enfoque de simple o multitarea debe basarse en: número 1. La necesidad de información detallada sobre todas las facetas del trabajo de elevación de tareas múltiples. Número 2. La necesidad de precisión y exhaustividad de los datos al realizar el análisis. Y número 3. Los procedimientos de elevación del nivel de comprensión del analista. Para realizar un análisis de levantamiento usando la ecuación de levantamiento revisada, se realizan 2 pasos. Número 1. Los datos se reúnen en el lugar de trabajo. Número 2. Los valores recomendados de límite de peso e índice de elevación se calculan utilizando la tarea única o el análisis de tareas múltiples. Recolectar los datos en el procedimiento de monotareas para cada una de las tareas evaluadas. Paso número 2. Calcule el RWL en el origen para cada elevación. Para tareas de levantamiento que requieren un control significativo en el destino, calcule el RWL, tanto en el origen como en el destino del levantamiento. El último procedimiento es necesario si el trabajador tiene que volver a tomar la carga cerca del destino del levantamiento, o si el trabajador ha sostenido momentáneamente el objeto en el destino, o si el trabajador tiene que colocar o guiar la carga en el destino. El propósito del cálculo de los valores RWL, tanto en el origen como en el destino del levantamiento, es identificar la ubicación más estresante del levantamiento. Por lo tanto, el valor más bajo de los valores RWL en el origen o en el destino debe utilizarse para calcular el índice de elevación para la tarea, ya que este valor representaría el conjunto de condiciones limitantes. La evaluación se completa en la hoja de trabajo de una sola tarea, al determinar el índice de levantamiento LI para la tarea de interés. Esto se logra comparando el peso real de la carga L levantada con el valor RWL, obtenido de la ecuación de elevación. Calcula el FI RWL para cada tarea. Calcule el valor del límite de peso independiente de la frecuencia FI RWL para cada tarea, utilizando las variables de tareas respectivas y configurando el multiplicador de frecuencia a un valor de 1. El FI RWL debe calcularse tanto en el origen como en el destino del levantamiento, como se describe anteriormente para un análisis de una sola tarea. Calcule el límite de peso recomendado de una sola tarea, STRWL, para cada tarea, multiplicando su FI RWL por su correspondiente multiplicador de frecuencia FM. El STRWL para una tarea refleja las demandas generales de esa tarea, asumiendo que fue la única tarea que se realizó. Tenga en cuenta que este valor refleja las demandas generales de la tarea cuando se consideran las otras tareas. Sin embargo,
Este valor es útil para determinar el grado de interés físico excesivo para una tarea individual. Calcular el FI-LI para cada tarea. Calcula el índice de elevación independiente de la frecuencia FI-LI para cada tarea, dividiendo el peso máximo de carga L para esa tarea por el FI-RWL respectivo. El peso máximo se usa para calcular el FI-LI porque el peso máximo determina la carga biomecánica máxima para que el cuerpo estará expuesto, independientemente de la frecuencia de ocurrencia. Por lo tanto, el FI-LI puede identificar tareas individuales con problemas potenciales de fuerza para levantamientos infrecuentes. Si cualquiera de los valores FI-LI excede un valor de 1, entonces pueden ser necesarios cambios ergonómicos para disminuir las demandas de resistencia. Calcular el ST-LI para cada tarea. Calcula el índice de elevación de una sola tarea ST-LI para cada tarea mediante el descenso de peso de carga promedio, L, para esa tarea mediante el ST-RWL respectivo. El peso promedio se usa para calcular el ST-LI porque el peso promedio proporciona una mejor representación de demandas metabólicas que se distribuyen entre las tareas, en lugar de depender de tareas individuales. El ST-LI se puede utilizar para identificar tareas individuales con demandas físicas excesivas. Calcular el CLI para el trabajo. La evaluación se completa en la hoja de trabajo de tareas múltiples estableciendo el índice de elevación completo CLI. Para el trabajo general, el CLI se calcula de la siguiente manera. Número 1. Las tareas se vuelven a enumerar en orden de disminuir el estrés físico, comenzando con la tarea con el mayor ST-LI hasta la tarea con el menor ST-LI. Las tareas se vuelven a enumerar de esta manera para que las tareas más difíciles se consideren primero. Número 2. La CLI para el trabajo se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. En esta ecuación se ha definido: ST-LI es el mayor índice de levantamiento obtenido entre todas las tareas simples. FI-LI es el índice de levantamiento de la tarea N, calculado con la frecuencia de la tarea J. El FI-LIN de las frecuencias J o K es el índice de levantamiento de la tarea N, calculando la frecuencia de la tarea J más la frecuencia de la tarea K. El proceso de cálculo es el siguiente. Número 1. Cálculo de los índices de levantamiento de las tareas simples. Número 2. Ordenación de mayor a menor de los índices simples. Y número 3. Cálculo del acumulado de incrementos de riesgo asociados a las diferentes tareas simples. Este incremento es la diferencia entre el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas simples consideradas hasta el momento, incluida la actual, y el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas consideradas hasta el momento, menos la actual. Las tablas que son mostradas a continuación serán útiles para evaluar las tareas. Multitarea repetitiva de corta duración. Operación despaletizadora. Un trabajador descarga cajas de 12 libras de un pallet a un transportador. Los cartones se apilan verticalmente desde el suelo en 5 niveles. No se requiere ninguna torsión al recoger y dejar las cajas de cartón, y el trabajador es libre de pisar la plataforma para acercarse a cada caja. Es decir, solo se debe analizar una capa de profundidad desde la parte frontal de la plataforma. El recorrido y el transporte se reducen al mínimo para mantener los pallets cerca del transportador, y el control significativo del objeto no se requiere en el destino de elevación. La ubicación vertical en el origen, la ubicación horizontal y la distancia de desplazamiento vertical varían de una elevación a otra. Como el trabajo consiste en más de una tarea distinta y las variables de tarea cambian constantemente, el procedimiento de análisis de multitarea debe ser utilizado. Este trabajo se divide en 5 tareas, que representan los 5 niveles de pallets cargadas. La numeración de las tareas es arbitraria y la secuencia no refleja el orden en el que se realizan las tareas. Sin embargo,
Es importante identificar cada tipo distinto de tarea de levantamiento. Tenga en cuenta que es posible que no sea apropiado para la ecuación de levantamiento para trabajos de tareas mixtas, que requiere cantidades singulares de empujar, tirar y llevar. Las siguientes observaciones fueron hechas en la tabla de análisis. Número 1. Las dimensiones del cartón son de 16 por 16 por 16 pulgadas. Número 2. La ubicación vertical en el origen representa la posición de las manos debajo del cartón. La parte superior del conveyor es de 20 pulgadas desde el piso. Número 3. Asumimos que la ubicación horizontal no fue medida, pero estimada utilizando las fórmulas para el multiplicador horizontal. H es igual a 8 más 16 sobre 2. Todo eso es igual a 16. Para los 4 niveles superiores, IH es igual a 10 más 16 sobre 2. Eso es igual a 18. Para el nivel inferior. Número 4. El palet tiene 4 pulgadas de altura. Número 5. No hay levantamiento asimétrico. Número 6. Los cartones son levantados continuamente a un ritmo de 12 por minuto durante una hora. Número 7. El trabajo consiste en sesiones de 1 hora separadas por 90 minutos de periodos de recuperación. Y número 8. El cálculo es clasificado como justo. Los datos obtenidos anteriormente son registrados en la tabla de la siguiente manera. Las multitareas de levantamiento consisten en los siguientes 3 pasos. Número 1. Calcule los valores de índice de elevación independiente de frecuencia FI-LI y la frecuencia independiente RWL, FI-RWL, para cada tarea utilizando un FM predeterminado de 1. Número 2. Calcule la tarea única RWL, ST-RWL, y el índice de levantamiento de una sola tarea, ST-LI para cada tarea. Y número 3. Enumere las tareas en orden de disminución del estrés físico, como sea determinado por el valor de ST-LI, empezando con la tarea con el mayor ST-LI. Paso número 1. Calcule los valores de índice de elevación independiente de frecuencia FI-LI y la frecuencia independiente RWL, FI-RWL para cada tarea utilizando un FM predeterminado de 1. Los datos obtenidos son los siguientes. Estos resultados indican que ninguna de las tareas es particularmente estresante en un punto de vista de fuerza, pero los niveles 1 y 5 necesitan la mayoría de esta. Recuerda, de cualquier manera, que estos resultados no toman a consideración la frecuencia de levantamiento. Paso número 2. Calcule la tarea única RWL, ST-RWL y el índice de levantamiento de una sola tarea ST-LI para cada tarea, donde ST-RL es igual a FI-RWL por FM. El FM para cada tarea es determinado interpolando entre los valores de FM para 2 y 3 elevaciones por minuto. Estos resultados sugieren que ninguna de estas tareas son estresantes si se practican individualmente. Nota: de cualquier manera, estos valores no son considerados con el efecto combinado de todas las tareas. Paso 3. Enumere las tareas en orden de disminución del estrés físico, como sea determinado por el valor ST-LI, empezando con la tarea con el mayor ST-LI y terminándola con el menor valor de ST-LI. Si más de una tarea tiene el mismo valor de ST-LI, se deberá asignar el valor de tarea menor a la tarea con mayor frecuencia. Evaluación de riesgos. Calcule el índice de levantamiento compuesto CLI para el trabajo, utilizando las tareas renumeradas como fueron descritos en el procedimiento de multitareas. El valor de CLI para este trabajo es de 1.4. Esto significa que algunos trabajadores encontrarán este trabajo muy estresante físicamente. Por consecuencia, este trabajo necesita algunas modificaciones. El análisis de resultados sugiere que cualquiera de estas 3 tareas probablemente resultaría en un CLI por debajo de 1, lo cual sería aceptable para casi cualquier trabajador. De cualquier manera, cuando las otras 2 tareas son agregadas, la frecuencia general aumenta el índice de levantamiento encima de 1. Esto sugiere que la frecuencia general debe de ser reducida para limitar el estrés físico asociado con este trabajo. La hoja de cálculo indica que los multiplicadores con la menor magnitud son HM
con punto 56 en el nivel 1, HM con punto 63 del nivel 2 al 5, VM con punto 72 en el nivel 5 y VM con punto 81 en el nivel 1. Según los datos observados en la tabla, se sugieren las siguientes modificaciones. Número 1. Traer los cartones más cerca uno del otro para incrementar el valor de HM. Número 2. Disminuir la altura del nivel 5 para aumentar el valor de VM. Y número 3. Aumentar la altura del nivel 1 para aumentar el valor de VM. Los valores de F y LI son menores de 1, indicando que la fuerza no deberá ser un problema para ninguna de estas tareas. Además, los ST y L fueron todos menos de 1, indicando que ninguna de estas tareas es significativamente estresante si se realizan individualmente. Cuando las demandas físicas de las tareas combinadas son consideradas, de cualquier manera, el CLI resultante excede de 1. Esto es por el alto ritmo de frecuencia para el trabajo combinado. Multitarea repetitiva de larga duración, más de 2 horas. Empaque de un producto. Los rollos de papel que pesan 25 libras cada uno se sacan de un transportador en movimiento a las estaciones de trabajo donde se envuelven y se colocan las cajas. La entrega del transportador permite que el rollo se deslice hacia el área de envoltura, pero el rollo debe manipularse mientras esté enrollado. Después de envolver el rollo, se levanta de la mesa y se coloca en una caja. La caja se cierra, se asegura y se levanta a un pallet. El trabajador completa la operación una vez por minuto durante 8 horas. El trabajador no se tuerce al levantar los rollos de papel. El primer levantamiento requiere un control significativo en el destino. El segundo levantamiento no requiere control significativo en el destino. Dado que el trabajo consta de más de una tarea, se debe utilizar el procedimiento de análisis de levantamiento de tareas múltiples. La tarea 1 consiste en levantar el rollo de papel de la mesa y colocarlo en una caja de cartón. Y la tarea 2 consiste en levantar la caja cargada desde el piso hasta la plataforma. Los siguientes datos de variables de tareas se midieron y registraron en la hoja de trabajo de análisis. Tarea 1. Número 1. En el origen del levantamiento, la distancia horizontal es de 21 pulgadas y la distancia vertical es de 38 pulgadas. Número 2. En el destino del levantamiento, H es de 10 pulgadas y B es de 36 pulgadas. Y número 3. Si los rollos se manejan a lo largo, entonces los cálculos son clasificados como pobres, porque los dedos no pueden ser flexionados cerca del 90%. Tarea 2. Número 1. En el origen del levantamiento, la distancia horizontal es de 10 pulgadas y la distancia vertical es de 8 pulgadas. Número 2. En el destino del levantamiento, H es de 10 pulgadas y B es de 6 pulgadas. Y número 3. Los cálculos son clasificados como justos, porque los dedos pueden ser flexionados debajo de la caja cerca de 90. La frecuencia de levantamiento para cada tarea es de un levantamiento por minuto. Esto significa que 2 levantamientos ocurren cada minuto, ya que la tarea 1 y 2 ocurren cada minuto. Los datos obtenidos anteriormente se agregan a la tabla. Paso 1. Ya que la tarea 1 requiere de un control significativo en el destino, el FI-RWL debe de ser calculado en ambos, origen 1A y destino 1B de levantamiento. Observar los datos siguientes. Los resultados indican que todas estas tareas no deben requerir acceso de fuerza. Recuerda que de cualquier manera, todos estos resultados no toman la frecuencia de levantamiento a consideración. Paso número 2. Calcule el ST-RWL y ST-LI para cada tarea, donde el ST-RWL para cada tarea es equivalente al producto del FI-RWL y el FM para cada tarea. Basado en las frecuencias dadas, las alturas verticales, las duraciones, se determina el FM. Observa los siguientes datos.
Estos resultados indican que si las tareas son realizadas individualmente, la tarea 2 no sería estresante, pero la tarea 1 sería estresante para algunos trabajadores. Los datos no toman en cuenta los efectos combinados de las otras tareas. Paso número 3. Renumerar las tareas, comenzando con la tarea con el mayor valor STLI y terminando con la tarea con el menor valor STLI. Si la tarea tiene el mismo valor de STLI, asigne el número de tarea más bajo a la tarea con la frecuencia más alta. Según los datos observados en la tabla, se sugieren las siguientes modificaciones. Número 1. Mover la carga más cerca del trabajador para aumentar el HM, reduciendo el tamaño del rollo o trayendo la carga entre las piernas del trabajador. Número 2. Elevar la altura vertical del levantamiento para la tarea 2, en el origen y en el destino para aumentar el BM. Y por último, número 3. Proveer mejores cálculos para la tarea 1 para aumentar el CM.